Muy buenos días, amados hermanos. Saludamos a la Iglesia Betania en este día del Señor. Todos nuestros hermanos que en este momento nos están sintonizando, los saludamos en el nombre del Señor. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para reflexionar sobre el tema viviendo seguros en Dios. Y el pasaje bíblico en el cual quiero que meditemos en esta hermosa mañana es el Salmo número 46, de los versículos 1 al 3 y el versículo 10 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se burlen sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. El versículo 10, Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Les invito a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos concedes reunirnos para alabarte y glorificarte, Señor, pero también nos concedes reunirnos para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Ruego, Padre, que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestras vidas y aplique tu palabra a nuestros corazones que tanto lo necesitan. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 46, hermanos, presenta tres declaraciones importantes para el hombre que vive seguro en Dios. El Salmo 46 es una experiencia escrita por el salmista David, precisamente en circunstancias, en crisis que a él le tocó vivir. Vamos a analizar entonces todo esto, hermano. ¿Sí? Hay tres declaraciones importantes en este verso. Dice la primera: Dios es nuestro amparo. ¿Qué significa tener un amparo? Un amparo significa un refugio, pero ¿qué significa en sí? ¿Qué es un amparo? Como todos entendemos, esta declaración bíblica, ¿sí?, se está refiriendo a una de las acciones principales de Dios. Pero vamos a hacer el análisis desde el punto de vista legal. Ustedes conocen, hermanos, que la palabra amparo es un vocablo que se usa desde el punto de vista legal. ¿Sí? Y desde el punto de vista legal, un amparo representa un escrito que protege la ciudadanía de una persona, para bien o para mal. Porque ustedes saben que nuestras leyes tienen amparo, pero muchas veces los amparados son los delincuentes. Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que es un amparo. Un amparo es un decreto, un amparo es una declaración firmada legalmente por una autoridad competente. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos la palabra amparo en la palabra del Señor, la Biblia se está refiriendo a que ese amparo, a ese refugio, solamente viene de Dios, que es la persona competente, que es la persona todopoderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el omnipresente, que es el ser omnisciente, que es el ser omnipotente. Entonces, cuando hablamos del amparo, estamos hablando de un documento firmado por una autoridad competente. Y entonces, cuando Dios se presenta en la palabra como el amparo de su iglesia, como el amparo de sus hijos,
entonces estamos hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Dónde podemos comprobar esta acción divina de Dios? ¿Dónde la podemos comprobar? Que el amparo de Dios lo tenemos en nuestra vida cristiana. Podemos comprobarlo en nuestra fe. Podemos comprobar el amparo de Dios en el servicio al prójimo. Podemos comprobar el amparo de Dios en las crisis. Podemos comprobar el amparo de Dios en las tragedias. Podemos comprobar el amparo de Dios en toda circunstancia, porque Él es sumamente omnipotente y Él es el que está presente para defendernos, para socorrernos, para refugiarnos en sus manos. Es importante, hermano, esta declaración cuando Dios dice, Él es nuestro amparo. La segunda declaración que encontramos en este mismo verso dice, Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Normalmente pensamos en lo físico como seres humanos. Cuando construimos una casa, le ponemos fortaleza. Y esas fortalezas son los castillos que van a sostener toda la estructura o toda la construcción de la casa. Si esos castillos no llenan completamente los registros de una verdadera fortaleza, esa casa se va a caer. Entonces podemos comprobar, hermano, que una fortaleza, ¿sí?, es importantísima en una construcción. La fortaleza es importantísima en la vida social. La fortaleza es importantísima en una construcción de un edificio. Es importantísima la fortaleza en un árbol. La fortaleza de los árboles son las raíces profundas. Podemos analizar un poquito las raíces de la palmera. La palmera tiene raíces profundas y vienen tempestades, vienen huracanes y no los mueve absolutamente nada. Nunca ven una palmera en el suelo porque sus raíces tienen la fortaleza completa para aguantar toda la crisis que venga sobre la palmera. Entonces, ¿en qué consiste y cuál es y cómo funciona entonces a la luz de la palabra del Señor? ¿Dónde está ese aguante? Ahora podemos ver la declaración de nuestro Dios, que Él es nuestra fortaleza. ¿Qué significa esto? Que Él es el que nos da la fuerza, que Él es el que nos da el vigor, que Él es el que nos da la firmeza. Y hay una palabra más, Él es el que nos da la resistencia total para aguantar todo lo que venga sobre la vida del cristiano. Fuerza, vigor, firmeza, resistencia. ¿Sí? Resistencia. Hermanos, Dios como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Ser todopoderoso, omnisciente y omnipotente, Él es el único que nos puede dar la fortaleza. Él es el único que nos puede dar la firmeza y Él es el único que nos da la resistencia. Por eso dice su palabra en esta declaración bíblica que Él es nuestra fortaleza. Importante, hermano, esta declaración de nuestro Dios. Y por último encontramos Dios es nuestro pronto auxilio. Otra declaración importantísima que nos da el Señor para la vida de su iglesia, para la vida de sus hijos. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio. La palabra auxilio también es un vocablo muy conocido para nosotros, ¿sí? Cuando alguien pide auxilio, normalmente cuando se está ahogando,
y ven la persona como pide auxilio porque la vida se le está yendo. Cuando el hombre pide auxilio, cuando la crisis lo está ahogando, cuando los problemas lo están matando, cuando las situaciones lo están ahorcando. Entonces el hombre pide auxilio, pero la declaración de Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio. Y la palabra pronto quiere decir que Él nunca se tarda. Quiere decir que Él no cierra sus oídos a nuestras peticiones. Quiere decir que Él está atento en el preciso momento en que tú necesitas el auxilio de Dios, ahí está su mano. En el preciso momento en que tú pides el socorro a Dios, ahí está su mano. Es importante la declaración de la palabra del Señor cuando Él habla de que Él es nuestro pronto auxilio. Amados hermanos, fíjense bien, si vivimos bajo la seguridad de Dios, que la seguridad de Dios implica que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y que Él es nuestro pronto auxilio. Esas tres declaraciones deben ser real en nuestra vida. Hoy estamos viviendo una tribulación, una crisis, una pandemia que jamás en nuestra vida lo habíamos imaginado ver. Muchos han muerto. Muchos han sido sepultados sin el debido honor y es triste. Muchos están viviendo una crisis todavía más aguda porque el COVID-19 está en sus cuartos. Muchos están viviendo una crisis porque sus familiares están en esta situación y no les podemos ayudar. La situación se torna completamente difícil. Pero es aquí donde sale, hermano, la promesa de Dios. Es aquí donde la declaración de Dios, las declaraciones de Dios se vuelven una realidad en la vida del cristiano. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Y el versículo dice, en las tribulaciones. Y la palabra tribulación representa problemas, representa crisis, representa situaciones, representa pandemia, representa enfermedad, representa hambre, representa desnudez, representa peligro, representa guerra, representa espada, representa enemistad, representa todo lo que pueda venir en contra de nuestra vida cristiana. Vayamos concluyendo este momento de reflexión, amados hermanos, y vayamos al Salmo número 57, versículo 1, que a la letra dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. El salmista David siempre recalca que el amparo está en Dios. Y veamos el Salmo 59, versículo 16. Vean el estado de ánimo del salmista que dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Importantísimo la declaración de la palabra del Señor. Es ahí donde está el Dios. En mi angustia es ahí donde está Dios, siendo nuestro refugio. Amados hermanos, esperemos en el Señor que verdaderamente nosotros como cristianos, como sus hijos, podamos comprender, podamos entender que fuera de Dios no hay nada, porque Él es todo para la iglesia. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Y terminemos lo que dice el versículo 10. Dice: Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. La alabanza siempre será para nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor, el Dios
Todopoderoso. Y versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está contigo, Dios está conmigo y nunca nos va a dejar. Entonces Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Que esto sea una realidad para la iglesia de hoy en la crisis que estamos viviendo. Que Dios los bendiga a todos.